Hola querida gente, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, feliz domingo, muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo programa del Taller del Maestro. Queríamos dar gracias antes de que me olvide porque se me va a pasar por alto. Por alto. Agradecer a los hermanos rodanteros, amigos y hermanos rodanteros que andan por ahí, que nos comenzaron a ver, ya se suscribieron al programa, así que un abrazo grande para ellos. Vamos a comenzar el programa de hoy. Un tema bastante fuerte, como lo dice el título de hoy, ¿no? El título que tenemos ahí preparadito, que usted ya lo vio. Pero es una palabra donde estudiándola me había llevado a varios mensajes. Yo digo, Señor, guíame porque no sé cuál es el mensaje que tengo que dar. Puede ser el mensaje que yo quiera, pero no se trata de tatetí. No, porque es lo que Dios tiene para este pueblo que está mirando. Exactamente. Así que sin ir más lejos, le comento que fue el mensaje al que el Señor me llevó y me lo remarcó, porque después al ratito lo vi que lo había hablado otra persona y dije, increíble, es este el mensaje. Así que esperamos que lo disfruten, que presten muchísima atención y que sea la palabra de Dios la que toque y transforme sus corazones y sus vidas. Un mensaje que, aunque usted diga, pero ese mensaje no es para mí, tómelo. Habrá alguien en su camino al que Dios le dirá, ese mensaje que escuchaste ayer es para él o para ella. Así que bueno, sin más que irnos tan lejos, vamos a comenzar el programa orando. Si te parece bien, te doy el privilegio de que puedas orar. Siempre orar es un privilegio. Sí, claro. Así que para que ores con esa bendición de Dios. Amado Dios, bendito Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Padre. Por estar un día más haciendo el programa, Señor. Gracias, Señor. Principalmente gracias por regalarnos un día más de vida, Dios. Te pedimos que tú tomes el control sobre nuestras vidas, desde nuestra mollera a nuestros pies, Señor, para que realmente digamos y hagamos en este día lo que tú tienes para este pueblo, para estos oyentes que están detrás, Gracias. Dios, de este programa. Habla, Señor, habla a quien tengas que hablar, pero danos tu sabiduría para expresarnos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios ya está bajo el control de esto, así que lo que venga no se enoje con nosotros, ¿eh? Es la palabra de Dios la que nos muestra la verdad que hay detrás de la palabra de Dios, el mensaje transformador. Esta historia es una historia que ocurrió aproximadamente hace más de 2700 años, obvio en Israel, bajo el mandato del rey David, ya que David era rey, y ocurrió toda esta historia, una historia que viene desde antes de que él fuera rey, donde el primer rey de Israel fue Saúl, a quien tenía como hijo Jonatán, y hijo Jonatán era muy amigo, un amigo a quien amaba muchísimo David, eran súper amigos, sí. Así como uno tiene el amigo del alma, así ese amigo, bueno, era Jonatán y David. Se formó una alianza entre ellos de hermandad, un vínculo muy estrecho, exactamente, que los unió, y hasta llegó David a decirle a Jonatán que, bueno, dice, amigo, yo te amo tanto con mi vida, porque Dios nos ha unido, nos ha puesto a compartir, a tener esta coinonía, el vivir juntos, que yo te prometo que el día que yo esté, dice, en el lugar que Dios me ha puesto, me pondrá como rey, porque Él me lo dijo, lo estoy parafraseando, ¿no es cierto? Yo te prometo que todo lo que el Señor me dé, también será tuyo. Y nunca te faltará nada a ti ni a tu familia. Fue una promesa de David. Pero vamos a comenzar con la historia, el punto de hoy. El punto de hoy está en 2 de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 4, donde lo vamos a leer, como siempre, para una mejor interpretación, en la traducción al lenguaje actual. Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán había muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. 5 años de edad tenía este niño, porque ¿quién era este niño? Este niño era hijo de Jonatán.
Jonatán lo tenía con una niñera, pero él llegó a desconocer que él siguió viviendo después de este suceso. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué corrió la niñera tomando a Mefiboset en sus brazos y huyó? Resulta que los filisteos habían atacado a Israel, entonces por el miedo andaban destruyendo a toda la descendencia de Saúl. Entonces, por miedo a que lo descubrieran, lo tomó y salió corriendo. Y ahí fue, la embarró, peor todavía. Se cayó de una, pobre. Se cayó y bueno, y huyó. Lo tomó al niño así como estaba. Al escuchar crack, dijo chau, acá el nene quedó lisiado de ambas piernas. Lamentablemente, a partir de los 5 años, toda una vida marcada, ahora lo vamos a ver, por este accidente, por esta cosa trágica que a muchos hoy les va a dejar un mensaje. O sea que un suceso te puede marcar para siempre. Para siempre, toda la vida. Pero hay una solución para estas heridas. Bueno, ahora no nos vamos a adelantar, vamos a seguir leyendo, vamos a ir ahí mismo en el libro Segunda de Samuel, pero el capítulo 9, y lo vamos a leer en la totalidad. Yo quiero que le presten atención, después lo buscan en su casa, si quieren ahí donde están, lo buscan y todo, porque esta es la traducción al lenguaje actual. No hace falta que lo lean en la Reina Valera ahora. Creo que presten atención y luego lo leen en su versión, en la que tengan ahí a mano. Segunda de Samuel, capítulo 9. Antes de ir a la lectura, quiero decir que Mefiboset, el nombre Mefiboset, se traduce como destructor de la vergüenza. Destructor de la vergüenza. Otra cosita que quería apuntar. Acá Mefiboset lo llevan y lo trasladan a un lugar donde se llama Lodebar, ¿sí? En este lugar, Lodebar, es donde fueron a parar después de escaparse esta niñera con Mefiboset. Y ahí comienza todo un transcurso. Pero ahora lo vamos a unir. ¿Y qué significa Lodebar también? Vamos a ir a la lectura de 2 Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a presencias de David, éste le dijo: ¿eres tú, Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive un hijo de Jonatán, que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó a traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: ¡Mefiboset! Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Sibá y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Tenemos una tremenda historia. Como dije recién, ya había un pacto hecho entre Jonatán y David.
donde David le había hecho la promesa. Sí, Ya en este entonces había muerto el rey Saúl, ya había muerto también Jonatán, y solamente quedaba el hijo de Jonatán. Jonatán nunca alcanzó a enterarse de este suceso de Mefiboset, de que la nodriza se lo había llevado y que había pasado este suceso trágico de que el niño había sido lisiado de sus ambas piernas. Entonces, sí había una promesa que quedó perpetua, marcada, y primeramente es para detallar. Acá David no, cuando hizo la promesa a Jonatán, no era rey. Él era una persona común y corriente, no tenía nada, como quien diría, no tengo ni dónde caer muerto. Sí, pero David tenía la confianza puesta en Pero Dios. esa era la ventaja, que David tenía la confianza puesta en Dios. La promesa estaba acá en el corazón. Sí, y la promesa estaba en el corazón. Ahora, jamás, fijémonos que jamás David, ni antes de ser rey, ni después de ser rey, se olvidó de dónde lo había sacado Dios y a dónde lo había puesto. Las promesas que había hecho a ciertas personas y que tenía que cumplirlas. Es algo para tenerlo en cuenta, porque hoy debemos retener dónde estamos, y cuando el Señor nos lleve a lo mucho, si fuimos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor. Cuando estemos en lo mucho, no nos olvidemos de lo que menos tienen. No nos olvidemos de aquellos que tienen necesidad o que están padeciendo. Acá lo tenía muy bien asentado David. Entonces, al pasar el tiempo, ya David siendo rey, se acordó, dice que tuvo, o sea, la palabra, si usted lo lee con anterioridad a 2 Samuel 9, de Samuel 9, lo lee con anterioridad, David tuvo un sueño que lo inquietó, y los mismos consejeros y todo le preguntan a David, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así afligido, Señor? ¿Ha sucedido algo malo? No, dice, tuve un sueño en el cual el Señor me mostraba que tenía que acordarme de la familia de Saúl y su descendencia. Entonces ahí viene la pregunta, donde en el capítulo que acaba de leer mi esposa, dice, ¿vive algún familiar todavía de Saúl o alguien a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces uno de sus consejeros dijo, sí, hay alguien que nos puede ayudar en este tema. Vamos a llamar a Siba o a Sibá, porque esa es la pronunciación igual en el hebreo. Dice que él estuvo en el servicio de Saúl, del rey Saúl. Quizás él nos pueda orientar en este tema. Entonces llevaron a Sibá a la presencia de David y le preguntó a David si él era Sibá. Sí, yo estuve con Saúl ayudándole, todo. Entonces ahí David le dijo. Ya está detallado en lo que hablé. Sí, lo acabamos de leer, sí. Le preguntó si había alguien y Sibá dijo, sí, hay alguien que se llama Mefiboset. ¿Y dónde vive? Y dice que él estaba en un lugar donde se llamaba Lodebar. Dice, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Ahora, Lodebar, este es una palabra, un nombre, que traducido, lo significa no, y debar, palabra, o sea, no palabra. Si vamos a definirlo todo o a darle un tono de entendimiento, es no palabra. Uno dice, ¿cómo no palabra? Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba ahí. Lodebar significa eso. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel y menos con Dios. O sea, la palabra de Dios no estaba en ese lugar. Era un lugar que, según lo que está estudiado, lo que se profundiza, dice que Lodebar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano. Miseria, tristeza, oscuridad, soledad, odio, rencor. Era un lugar oscuro. Ahí no estaba la palabra de Dios. Era como si fuera un lugar apartado exclusivamente para aquellos lisiados, aquellos... en fin, era un lugar donde Dios no estaba ahí. Pero Dios ahí permitió que creciera Mefiboset, junto con su nodriza que lo apañó. Con respecto a la nodriza no se destaca mucho, lo he visto en una película incluso, que está errónea, porque acá la palabra de Dios es la que nos guía, y no se detalla mucho qué es lo que sucedió con la nodriza, porque se nos nombra hasta este tiempo y hasta que ellos fueron a la presencia del rey David, como lo dice también en el capítulo. Tampoco nosotros podemos hablar algo de que no está en la palabra. Sí, que no está en la palabra. Pero sí puedo decir que en esa película que justo habla de Mefiboset, sí toman a la nodriza, la enfocan como que está, en fin, esa parte no nos arriesgamos a decirlo porque la palabra de Dios no está.
no dice qué es lo que sucedió realmente. Bueno, entonces el rey David mandó a traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset se presenta en la presencia del rey David, él se agacha, se inclina, hizo una reverencia, y David le dijo humildemente, no hagas eso conmigo, no tenés que inclinarte ante mí, es ante Dios al que te tienes que inclinar, no ante mí. Entonces dijo, levántate, todo esto lo estoy parafraseando de lo que acabamos de leer, y David le dijo, no tengas miedo. Dice, en memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverle todas las tierras de tu abuelo Saúl. Eran infinitas propiedades, tierras, muchísimas tierras. Y de ahora en adelante comerás en mi mesa. ¿Dónde iba a comer Mefiboset? En la mesa del rey. Después de haber pasado tantos años de angustia, acá se estima que tenía aproximadamente 32 años Mefiboset, y él había sido lisiado desde los 5 años. Y estuvo en Lodebar, no salió de ahí porque no podía caminar, él se arrastraba prácticamente, era inmóvil, y tenía la ayuda de su nodriza en ese momento, que era como una madre para él ya. Ella no se arriesgaba, también por los estudios profundizados de esto, no se arriesgaba a sacarlo de Lodebar a Jonatán, porque ¿qué pasaba? Corría el riesgo de que los filisteos lo reconocieran y quisieran matarlo porque era descendiente del rey Saúl, a quienes los filisteos odiaban. Entonces todo esto es un proceso donde nos muestra algo. Vamos a hacer un intervalo. Acá, escapar de aquellas heridas del alma que pueden perdurar muchos años. Escapar de aquellos lugares en los cuales abunda el miedo en nuestras vidas y no nos animamos a salir de ese cofrecito o de ese encierro, de ese lugar donde alguna situación, esto es muy duro lo que voy a decir, pero una situación de niños abusados, o donde niños castigados duramente por su padrastro, su madrastra, y situaciones tan difíciles por sus propios padres, que se han escapado de sus casas, de sus hogares, y hoy viven en la calle sin saber a dónde ir, quizás hasta las drogas, o en prostitución si fuere niña, y tantas cosas difíciles de la vida. Eres ese Mefiboset que fue lisiado en un momento de su vida, y donde todo esto cambió aparentemente el rumbo del destino que Dios nos tenía predestinado. Pero Dios, esto tenemos por certeza, que si Dios marcó un camino para nuestras vidas, tarde o temprano, de esa desviación a la que nosotros nos dirigimos, Dios nos volverá a traer y a encaminar, porque Él es el camino. A veces Él usa eso que nos pasó en la vida para que podamos volver a Él, ¿no? Esa situación, esa circunstancia que le pasó a Mefiboset ahí, permitió que él estuviese en ese lugar escondido durante tantos años, sí, para que lo trajeran hacia donde estaba David. Exactamente. Entonces, acá vemos que desde ese momento, desde los 5 años, no estudió, no tuvo colegio, no tuvo estudios, simplemente el apaño de una nodriza, que también se desconoce cómo era la mantención de esa nodriza, y de que ellos aparentemente en Lodebar mendigaban, pero ese mendigar no le alcanzaba para el sustento. También otra interpretación de la palabra, no porque esté escrito, sino porque es una interpretación teológica, se designa que quizás esta nodriza haya llegado a amar tanto a Mefiboset como su propio hijo, que era capaz de todo, cualquier cosa, para que nunca le faltara el sustento. Y no se sabe qué pudo haber hecho ella humanamente con su cuerpo como para la mantención de Mefiboset. Pero eso son cosas estimativas, no hay nada escrito acerca bien puntual de ese tema. Pero ella siempre cuidó de Mefiboset como si fuera su propio hijo. Acá ya estamos en la presencia del rey David, y Mefiboset le dice, pero ¿por qué me tratas así, señor? Majestad, ¿por qué me trata así usted? Si yo soy como un perro muerto, y entre un perro muerto y yo somos la misma cosa. Fíjense el grado al que la angustia, la depresión, el vivir en Lodebar, que muchas personas aún viven en Lodebar, ese lugar oscuro de tinieblas, de estrés, ese lugar tan oscuro donde
el espíritu humano siente un dolor tan profundo que ya está, se podría decir, en sus últimos cauces de la vida, sin sentido a vivir. Él menospreciaba su propia vida y Exactamente. esa palabra es un menosprecio de tu vida, sí. Entonces, el rey llamó a Sibá, que era, no nos olvidemos, Sibá era el ayudante del rey Saúl. Y acá él no tenía ningún tipo de regalo de parte del rey David, pero sí lo podría haber despreciado o anulado o no haberle dado mucha importancia. Sin embargo, le dijo: tú servirás a Mefiboset. Por orden mía, que soy rey, servirás a Mefiboset. Y todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a él. O sea, todo lo que era, todo. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset. O sea, vuelvo al nombre, Sibá iba a ser sirviente, pero nunca le iba a faltar nada a Sibá también. O sea que él iba a estar bien comido, bien servido, iba a tener su sueldo, él y su familia. Pero iban a tener que servir a Mefiboset porque él no tenía movilidad. Y de todo lo que cosechen, le van a dar a él para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos, él comerá en mi mesa. Mefiboset iba a comer en la mesa del rey. Siempre hay un banquete. Siempre hay algo que el Rey, nuestro Dios, tiene preparado para nosotros. Es el banquete que si no lo vemos en este mundo temporal, lo veremos en el eterno. Nos sentaremos a la mesa del Rey, porque nosotros vivíamos perdidos en nuestros pecados y en nuestros deseos carnales. Y el Señor nos sacó de ahí. Hoy nos puso aquí y hoy debemos hacer memoria cada día de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos puso, para que no nos olvidemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Es lo único y primordial que debemos tener cada uno de nosotros como creyentes en el Señor y en su palabra, de que el primer lugar siempre debemos dárselo a Él, que no nos debemos olvidar de dónde nos sacó y a dónde nos ha puesto. Por eso acá lo pueden seguir leyendo, continúa la historia, lo pueden seguir leyendo en la palabra. Pero ahora vamos a ir a la parte profunda de todo esto. En la parte profunda del tema de hoy vamos a ver cómo sanar las heridas del alma y lidiar con esas emociones. Esto es que cuando alguna persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador, viene a ser un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesús, y que si muere irá directo al cielo. Esto es verdad, pero no significa que el creyente es totalmente libre de todos sus problemas y que todo se haya terminado, que todo va a ser color de rosa y que no me va a ir nada mal. No. Existen creyentes que poseen muchas ataduras del pasado, actualmente, y tales como esas heridas del alma, que las que estamos viendo, también se transforman en amarguras y complejos. Ahora, las heridas del alma son traumas que las personas sufren a medida que van pasando ciertas experiencias que marcan su historia de vida. Las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea por dolor, ¿no es cierto? Sí. Una traición, sí, hasta humillación. Todo. Cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos van haciendo heridas profundas en nuestra alma, que quedan marcadas, quedan como surcos, las cuales el enemigo, Satanás, usa. ¿Qué hace? ¿Te llena de qué? Usa a nosotros, nos llena de espíritus inmundos. Claro. Un sinfín de espíritus inmundos que se apoderan de nuestras emociones. ¿Sí? La primera pregunta que se nos viene a la mente es la siguiente: ¿por qué si somos creyentes todavía arrastramos con cosas del pasado? Y volvemos a lo mismo. La razón de esto es que lo que nació de nuevo cuando nos entregamos a Jesús, al Señor, nos entregamos con nuestro espíritu. Eso es lo que es transformado y regenerado, nuestro espíritu. Pero nuestra alma debe ser renovada y transformada. Por lo tanto, es en esta área donde necesitamos liberación y sanidad interior. Son las dos cosas que necesitamos, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado, esta partecita, en algunos otros programas, y por eso marca también la necesidad del ser humano que está en los caminos del Señor, de la lectura diaria y de la oración,
De la relación diaria de la con relación Dios. diaria con Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que va trayendo por nuestro lado, por nuestra parte, la liberación, la limpieza y la sanidad de nuestra alma, que es lo que necesita ser transformada y regenerada como nosotros en nuestro espíritu somos transformados. Nuestra vida cristiana es superar esos obstáculos continuamente, sobreponerse a todas las circunstancias y no dejar que la adversidad nos hunda, sino dar lugar a Jesús por medio de la transformación y la renovación que obra en nuestro entendimiento. Dejar que sea Cristo Jesús quien resuelva nuestras dificultades y neutralice ese efecto en nuestra vida. Vamos a ir a Romanos, si querés leerlo, acá lo tengo en pantalla. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Este convito, bueno, agradable y perfecto, se logra, o sea, esta es la voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto, mediante la lectura diaria. Dios nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y el don de ciencia para que podamos comprender el camino y el propósito que Dios tiene marcado para nuestras vidas. Y saber cómo vivir como cristianos. Saber cómo vivir como cristianos, más allá de que esas heridas del alma hayan marcado un antes, porque eso es lo que debemos borrar de nuestra alma. Esa herida del alma, eso que nos quiere perturbar y donde el enemigo, Satanás, como dijimos recién, es lo que está usando como herramienta para hundirnos cada vez más. Debemos cicatrizar, curarla y ponerle cremita como para que desaparezca. Exactamente. La cremita ahora, del cielo. La cremita del cielo. Ahora vamos a ir rápidamente a cómo lidiar con las heridas del alma y sanar nuestras emociones. Debemos, primero, son 6 puntos. El primero es, debemos enfrentar la verdad. Y dice en la palabra... En Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, yo soy la verdad, dijo Jesús. El camino y la vida, yo soy la verdad. Debemos permanecer en Él. Segundo, confesando que nos duele la situación que estamos pasando. Esto lo podemos observar en la palabra, en Santiago 5, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. 3. Perdonando y olvidando. Eso que nos marcó la vida, esa herida del alma, debe ser borrada. Si hay alguien incluido en esa herida que causó esto, debemos perdonar y olvidando, como dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdones a vosotros vuestras ofensas. Perdonando a nosotros, nos perdona el Señor a nosotros. Exactamente. 4. Desarrollando dominio propio. Tomemos la decisión y determinación firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no por las emociones, no por nuestras emociones como muchos suelen hacerlo. Y sobre todas las cosas, desarrollemos este dominio propio, que solamente esto viene a través... mire todo lo que señala que hay que estar en la palabra de Dios, en la lectura diaria, en la profundización, porque esto de ahí viene el dominio propio. Él nos da la fortaleza. Esto está en Gálatas 5:16, que dice así: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El punto 5, haciendo un compromiso. Hacer un verdadero compromiso de no vivir por medio de las emociones, sino por los principios de la palabra. Eso es muy de la palabra de Dios, ¿no? A veces es muy difícil porque nos dejamos guiar tanto por las emociones que nos dejamos que Dios nos ayude y nos guíe. Así es. Entonces acá tenemos que hacer ese compromiso real y genuino con Dios. No decir sí, y después hago todo lo contrario, está las cosas del mundo y yo voy arrastrado por esa corriente y me voy hacia ese lado. Entonces no, tengo que hacer un compromiso real. ¿Con quién? ¿Conmigo? No, con Dios mismo.
el punto 6, y que es el último, dándole prioridad a la institución del Espíritu Santo, conociendo inmediatamente la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarla, sabiendo que si realmente quiere ser libre uno de esas heridas del alma, primeramente tenemos que reconocer las heridas que están dentro de nosotros, que están dentro de nosotros mismos. Luego debemos someter la voluntad de Dios a su palabra y dejar que sea el Espíritu Santo, no nosotros en nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo quien nos guíe en todo momento. Esto no es tan fácil, pero de la mano de Dios es posible. Todo es posible, así es. Entonces, aquí tenemos en el trayecto de todo este estudio de hoy que las heridas del alma deben ser curadas y transformadas. Debemos dejar que Dios sane esas heridas, trayendo renovación, purificación a nuestra alma para que podamos vivir una vida digna, que a pesar de que todo lo que nos rodea sea tribulatorio, sea algo que nos persiga, lo debemos dejar en sus manos. Y que si hay hoy en este día, una herida del alma que usted no le haya entregado al Señor, hoy es el momento de hacer un pare y a comenzar un nuevo ciclo en su vida, para que ya que este año que está terminando, termine con un renuevo, y el año que viene, que si Dios lo permite, comience usted ya renovado totalmente, un año lleno de esa paz que Él nos puede infundir, no solamente para nuestro espíritu, sino también para nuestra alma, la cual debe ser curada. Entonces Dios considera que cada uno de nosotros es responsable de las reacciones ante cualquier situación en los que nos vemos nosotros afectados. Eso debemos retenerlo, debemos asimilar eso y decirle: Señor, tú tienes el poder para transformar mi alma. Ahora, 3 puntos para que no nos olvidemos. El Señor ha dado a cada una de las personas el libre albedrío, la libre determinación, la libre elección. Podemos dejar que esto realmente esté en las manos de Dios y Él haga esa transformación mediante su Espíritu, o continuar una vida como la que llevamos, que lamentablemente nos va a llevar a una pronta muerte y una vida sin Dios. Y eso es un riesgo que no debemos correr como hijos de Dios. Como sabemos siempre, hay un cielo y un infierno esperando, pero Dios nos da ese libre albedrío. Otro punto, el 2, nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean acertadas y que procedamos rectamente. Ahí está el segundo punto. Y el tercero, cuando lo hacemos, Él nos ayuda para seguir adelante. No somos nosotros, sino que es la fortaleza de su Espíritu. Él nos ayuda a seguir adelante. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido que hoy abramos nuestros ojos y analicemos nuestro interior, cómo está, cómo se encuentra nuestra alma, Señor. Muéstranos la verdad de aquello oculto que quizás sea para nosotros, y muéstranos si aún dentro de nuestra alma hay cosas ocultas para nosotros, porque para ti no la hay, que debamos entregarte, Señor, para que podamos ceder a que tú nos sanes y nos traigas renuevo. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a nuestra alma, para que podamos continuar una vida llena de tu Espíritu y vivirla en paz, con esa paz que solo Jesús nos infundió cuando dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy esa paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, de esa paz para no tener miedo, para poder avanzar y poder lograr recibir esas bendiciones que tú tienes para quienes te aman. Para que no estemos siempre encofrados en Lodebar, en ese lugar donde no hay palabra, no hay estudio de tu palabra, donde no hay lectura, en ese lugar de oscuridad, Lodebar, el lugar donde muchos actualmente, aún siendo cristianos, están permaneciendo. En Lodebar, un lugar lleno de soledad, de cosas ocultas, de cosas duras que nos dañan el alma y aún asimismo el espíritu. Señor, quítanos de Lodebar, quítanos de ese lugar perdido en el que nos encontramos y llévanos, Señor, a tu presencia, a la presencia del Rey, para que podamos comer juntos contigo en esa mesa con esos manjares que tú tienes preparados para quienes te aman.
Te damos gracias en el nombre de Jesús por cada persona que haya sido tocada y por cada persona que haya mirado este programa del día de hoy, donde tu palabra es la que transforma, no nosotros, Señor, es tu palabra. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que sea una nueva semana, una semana de renuevo, donde aquellos que aún analizándose interiormente puedan reconocer que te necesitan, Señor, y que necesitan esa sanidad completa del alma, esa sanidad interior. Señor, ayúdalos a encontrarte, Padre, a que sus vidas sean otras, dignas de ser llamados hijos del Rey. Señor, que sea una semana llena de cielos abiertos, donde puedan recibir sus bendiciones laborales, económicas, familiares, Señor, y que ya no haya heridas en su alma. Que toda herida del alma de cada persona que ha visto este programa de hoy, Señor, sea entregada a ti y dejada ahí en la cruz, que fue donde Jesús se llevó todo lo inmundo, todo aquello que viene de las sombras, para que nosotros seamos transformados en hijos de luz. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, acá estamos cicatrizando las heridas del alma. Esperamos que haya sido de bendición. Así es. Y que aunque nos hayamos pasado un poquito más, pero que este programa haya sido, que nos hayan aburrido y que desde un principio hayan permanecido. Sabemos que si usted permaneció escuchando este mensaje del Señor desde el principio hasta el final, usted va a recibir grandes bendiciones y la fortaleza del Señor va a estar en usted para que esas heridas del alma sean completamente sanadas. Muchísimas gracias, querida gente, por estar una vez más mirando este programa, y los esperamos, si Dios lo permite, en un nuevo programa del Taller del Maestro. Nos veremos, si Dios lo permite, en un nuevo programa el fin de semana que viene. Si Dios quiere. Si Dios lo permite, en este mundo temporal. Y si no, en el eterno. En el eterno. Que Dios los bendiga grandemente y que tengan una gran y bendecida semana. Chao, chao. Chao.